Muy buenos días tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Nutrición y Deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, que académico de la UNAM desde hace 32 años y responsable de deportistas de equipo representativo de la UNAM, igual desde hace 32 años. Entonces, hoy el tema es omega 3 en el deporte, que para quienes tienen la amabilidad de seguirnos, hace 15 días hablamos de omega 3, ácidos grasos omega 3 en la salud. Y entonces hoy vamos a platicar de los ácidos grasos omega 3 en el deporte. Vamos a recordar un poco esto nuevamente. Alrededor del 90% de las grasas de la dieta son triglicéridos, o sea, de todas las grasas que comemos, el 90% son triglicéridos. ¿Y qué son los triglicéridos? Bueno, los triglicéridos son estas moléculas formadas aquí a la derecha en el recuadro azul más oscuro por una molécula de glicerol a la cual se le pegan tres ácidos grasos que son ácidos grasos que pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, ¿no? Pero estos ácidos grasos son los que se le pegan y es de los que vamos a hablar. Para recordar qué es esto de saturados o monoinsaturados, etcétera, bueno, este es un ácido graso que es una cadena muy larga de átomos de carbono, que tiene aquí este extremo ácido, por eso es ácido graso, y todos estos átomos de carbono, si ven, tienen, cada rayita es una ligadura con la que se une a otros átomos, ya sea a otros átomos de carbono o a átomos de hidrógeno. Entonces, puede ser carbono o hidrógeno, y cuando tiene todos los hidrógenos posibles, esta cadena, todos los hidrógenos posibles que pueda tener cada uno de estos átomos de carbono, se dice que es un ácido graso saturado, ¿no? Podríamos decir, está saturado de hidrógenos, tiene los hidrógenos, todos los hidrógenos posibles. Y aquí lo tenemos otra vez, nada más que ahora las bolitas blancas son los átomos de carbono y las anaranjadas son los de hidrógeno, el amarillo es oxígeno. Entonces, este es el grupo ácido y este es el ácido graso saturado, todo lleno de hidrógenos o saturado de hidrógenos. Pero a veces se sueltan esos hidrógenos y los átomos de carbono se unen en un doble enlace para seguir teniendo sus 4 enlaces cada uno. Se unen en un doble enlace y entonces eso es un ácido graso insaturado, que en este caso, si solo tiene un doble enlace, se llama monoinsaturado porque solo tiene un doble enlace. Y cuando tienen más de un doble enlace es ácido graso poliinsaturado. Aquí lo vemos, varios dobles enlaces, entonces esto es poliinsaturado porque tienen más de un doble enlace, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ¿qué es omega 3? Bueno, ya quedamos que los omega 3 son insaturados, y ¿por qué es el nombre de omega 3? Pues porque se va a contar dónde tiene el primer doble enlace. Y el primer doble enlace va a estar, si contamos a partir del extremo de la colita, donde solo hay esto se llama metilo, el carbono y 3 hidrógenos se llama metilo. Entonces, de este extremo, que es el que no se pega al glicerol, vamos a contar los átomos de carbono y este es 1, este es 2, este es 3, y en el átomo 3 es donde tiene un doble enlace, entonces este se le va a llamar omega 3, que puede tener otros dobles enlaces, no nos interesa, sino que el primer doble enlace está en el carbono 3, entonces es un omega 3. Y también los que tienen un doble enlace en el carbono 6, pues se llama omega 6. Aunque muchos de los omega 3 también pueden tener, como en este caso, un doble enlace en el omega 6, ¿no? Pero básicamente se le va a llamar omega 3. Bien, y de los que hablaremos hoy son de estos tres. El ácido alfa-linoleico, que pues se abrevia como ALA o ALA, ácido alfa-linoleico, que es un omega 3, aquí lo tenemos, de 18, la cadenita son 18 átomos de carbono. El ácido eicosapentanoico, que son 20 átomos de carbono y tiene aquí su omega 3, pero ya vemos que tiene otros dobles enlaces, pero también es un omega 3. Y el ácido docohexanoico, que son 22 átomos de carbono
y tiene aquí su omega 3 y otros dobles enlaces. Entonces, estos que se abrevian como ALA, EPA o DHA son los ácidos grasos omega 3 de los que, digo, hay más, pero son de los que se va a hablar hoy y de los que se habló la vez pasada, porque son los que se han investigado y que tienen gran importancia para la salud. En primer lugar, el ALA es un ácido graso esencial. ¿Qué es esto de esencial? Como un nutrimento esencial, quiere decir que nosotros no lo sintetizamos. El ser humano no logra sintetizar ALA y por eso es esencial. Es obligatorio consumirlo con los alimentos, es esencial en la dieta, es a lo que se refiere, y entonces hay que consumirlo en la dieta. Y el EPA y el DHA es posible transformar parte de lo que es ALA, pasa primero a EPA y después a DHA, y esto se puede hacer. Entonces, por eso son semi-esenciales, se les considera estos dos semi-esenciales, porque a partir de ALA logramos hacerlo. Sin embargo, esta logra hacer en pequeñas cantidades, no es muy común que nuestro organismo lo esté haciendo, y entonces se van a considerar pues semi-esenciales, porque también es la mayoría de lo que obtenemos de EPA y de DHA va a ser a partir de la dieta o de un suplemento, ¿no? Entonces, realmente nos vamos a concentrar en obtenerlos a partir de la dieta o de algún suplemento. ¿Y cuánto debemos consumir? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos? Ahorita voy a dar las dos recomendaciones más comúnmente usadas para la población no deportista. Y ya después vamos a ver por qué. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos aconseja un consumo diario mínimo de 250 miligramos, perdón, ahí faltan miligramos, y un máximo de 2.000 miligramos, o sea, 2 gramos máximo, pero un mínimo de 250. Y sobre todo, la OMS dice no más de 2 gramos si se están tomando suplementos, porque hay ahí unos estudios que tienen que ver, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos del riesgo de un exceso en consumo de ácidos grasos omega 3 que se da a partir de suplementos, normalmente no se da a partir de alimentos, y entonces hay ahí ciertos riesgos y la OMS dice, pues, lo que sería saludable serían 250 miligramos diarios o entre 250 y 2.000 miligramos. Y la Asociación Americana del Corazón, que también, como tienen muchas funciones que ya platicamos en relación con beneficios para la salud cardiovascular, pues propone una manera sencilla de recibir todos los omega 3 que necesitamos, es comer pescados al menos 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la mayor parte de los omega 3, nuestra principal fuente alimentaria, pues va a ser a partir de pescado. Y entonces ellos dicen, pues consumir pescado 2 veces a la semana. Y esto implicaría un aporte medio de omega 3 de 3 gramos a la semana. La OMS decía 2 gramos diarios, en este caso es 3 gramos a la semana o 400 miligramos al día. Es lo que propone la Asociación Americana del Corazón, que también no recomienda el uso de suplementos siempre que cuando se tiene ya una enfermedad cardiovascular. Dice solamente si es bajo prescripción médica podría consumirse algún suplemento, y en general pues los desaconsejan, ¿no? Eso es para la salud, entonces 2 gramos a la semana y 400 miligramos al día. ¿Y qué pasa entonces con los omega 3 y el deporte? ¿Por qué nos interesan o por qué se ha buscado información a ver si tienen algún beneficio para el deportista, si podrían, además de la salud, que obviamente ya platicamos de todos los beneficios que tienen para la salud, si podrían tener un beneficio extra para el deportista? Bueno, el fundamento científico que sustenta el vínculo entre los ácidos grasos omega 3 a la adaptación muscular y la recuperación del ejercicio se deriva de 2 acciones biológicas conocidas, probablemente interrelacionadas. Lo pongo entre comillas porque así tal cual es lo que nos dice este artículo, que ahorita se los voy a poner más en grande para que lo vean. ¿Cuáles son estas 2 acciones relacionadas? Bueno, la primera, recordemos que tenemos músculos, el músculo esquelético que se llama, que es con el que nos movemos, lo tenemos ahí en el ejemplo. Y este músculo pues está hecho de células, ¿no? Y aquí vemos así como que un corte del músculo y se ve
que está formado por células, cada más o menos bolita es una célula. Y las células a su vez tienen unas paredes. La pared celular tiene formada aquí en esta célula, en cada célula, perdón, del músculo tiene su pared celular. Y esa pared celular tiene, como vemos ahí, muchos, cada cosita de esta es una glicoproteína, o sea que tiene un hidrato de carbono pegado a una proteína, que ayudan muchas veces para identificar la célula y demás. Vemos que están hechas de muchas cosas, pero aquí en este extremo nos señalan que tiene fosfolípidos, una molécula llamada fosfolípidos, y entonces muchos fosfolípidos forman parte de esta pared celular, que ahí los tenemos más cerca, todos los fosfolípidos y otras partes de la pared celular. Pero estos fosfolípidos nos van a ser importantes porque los ácidos grasos omega 3 se incorporan fácilmente a la membrana de los fosfolípidos de todos los tipos de células. Todas las células tienen esas membranas hechas por fosfolípidos, y los omega 3 se incorporan muy fácilmente a estas membranas, incluidas, bueno, obviamente las células del músculo esquelético, y entonces ayudan a repararlas, porque estas membranas pues sufren un pequeño desgaste, se necesita modificar, se necesita arreglar, y los omega 3 siempre están listos ahí para unirse a estas membranas de fosfolípidos de la célula, y por eso es que se les considera que son de importancia el consumirlos, ¿no? Para estar reparando adecuadamente estas células. Además, los fosfolípidos, los ácidos grasos omega 3 tienen un papel antiinflamatorio totalmente comprobado, que mencionamos la vez pasada en la salud. Y ya sabemos que, bueno, durante el ejercicio físico, sobre todo cuando es fuerte, o sea, en un entrenamiento de un deportista, pues se van a producir más procesos inflamatorios, y estos procesos inflamatorios pues nos pueden ayudar los omega 3, ¿no? Las propiedades antiinflamatorias de los ácidos grasos omega 3 podrían justificar su eficacia para acelerar el proceso de recuperación y reparación del músculo entre sesiones de entrenamiento, cuando un deportista pues tiene varias sesiones de entrenamiento al día, 2 o 3 generalmente, o durante las competencias, ¿no? Entonces, es lo que se proponen estos dos puntos, el que forma parte de las membranas celulares y su actividad antiinflamatoria, sus propiedades antiinflamatorias de los omega 3. Entonces, los omega 3 podemos encontrar que tienen 3 aspectos en el deporte, de acuerdo a este artículo que se llama Ácidos grasos omega 3 para la adaptación al entrenamiento y la recuperación del ejercicio, una perspectiva centrada en los músculos de los deportistas, que ahí vemos la fecha, es del 2021. Entonces, pues es un artículo muy reciente que hace una revisión de las investigaciones recientes también en relación a esto, a la adaptación al entrenamiento y la recuperación del ejercicio a partir de la ayuda que nos pudieran dar los omega 3. Y básicamente en este artículo nos dice 3 aspectos: los omega 3 y la hipertrofia muscular. ¿Cuál va a ser su relación? Si existe una relación o no entre omega 3 y la hipertrofia muscular, porque a veces es lo que se ha mencionado que pudieran servir. Los omega 3 como ayudantes en la preservación del músculo en condiciones catabólicas, y los omega 3 en la recuperación muscular del ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente son los 3 puntos que hace esta revisión, este artículo. Y entonces vamos a hablar primero de los omega 3 y la hipertrofia muscular. Omega 3 e hipertrofia muscular. Bien, actualmente lo que ellos nos dicen de todo lo que revisan, ya saben, se hacen estos estudios donde revisan estos artículos, donde revisan muchos otros artículos, y cuál es la evidencia que encuentran en estos artículos. Y entonces, en este artículo del Instituto de Gatorade, nos dice: actualmente es débil la evidencia científica que respalde el papel de los ácidos grasos omega 3
en la promoción de la hipertrofia muscular y las ganancias de fuerza en los músculos, ¿no? Entonces es concluyente, o sea, todavía es débil la evidencia. ¿Qué quiere decir? Pues que no se ha demostrado claramente que pudiera servir o no el consumo de omega 3 para promover la hipertrofia muscular o promover la fuerza en el músculo, ¿no? Sobre todo nos dicen especialmente cuando el atleta sigue las pautas adecuadas de nutrición deportiva para apoyar el desarrollo muscular, como es el balance positivo de energía y el consumo suficiente de proteínas. O sea, que si un deportista tiene un balance positivo de energía adecuado en su dieta y suficientes proteínas para generar masa muscular, no hay suficiente evidencia para decir si además adiciona ácidos grasos omega 3 va a generar mayor ganancia de masa muscular, pues no, no se ha podido comprobar, o es muy débil, o sea, es poquito los estudios que han podido comprobar, o es muy poquito el incremento, ¿no? Entonces, en este caso de hipertrofia muscular y ácidos grasos omega 3, pues vemos que, pues no, todavía no está suficientemente comprobado que pueda servir. En el caso de preservación del músculo en el catabolismo, ¿y de qué estamos hablando aquí? Específicamente en el deporte hablamos de 2 puntos. La preservación de la masa muscular, ya sea en la inactividad por lesiones o en la preservación de la masa muscular en la pérdida de peso de alta calidad. ¿Qué es la pérdida de peso de alta calidad? En el deporte así se le llama a la pérdida de peso que se da cuando un deportista obviamente busca perder peso, pero no nada más en peso en general, sino exclusivamente en grasa. O sea, la idea es perder peso, adelgazar realmente, quitar grasa, pero mantener todo el músculo posible para evitar que esta pérdida de peso se dé también pérdida de masa muscular. Muchas veces se da que las personas no deportistas pues pierden peso, no les interesa, hacen un montón de cosas para la pérdida de peso y quedan, les digo yo, pierden el peso, pero quedan aguaditas, quedan muy aguaditas, sobre todo si no hicieron ejercicio, y si fueron dietas extremas, porque también perdieron masa muscular. Esto para un deportista pues sería bastante grave porque perdería fuerza, perdería un montón, todas sus cualidades físico-atléticas se perderían si pierde masa muscular. Y entonces la pérdida de peso de alta calidad en el deporte se refiere a perder grasa, pero preservar la masa muscular. Entonces son estos 2 momentos donde se ha investigado si puede servir o no el ingerir omega 3. Y esta pérdida de peso de alta calidad, que es de lo primero que vamos a hablar, porque son 2 cuestiones, ¿dónde se da? Bueno, se da sobre todo en las categorías, los deportes donde las categorías son por peso, como son, un ejemplo, todos los deportes de combate, taekwondo, karate-do, el lucha, judo, etcétera, las categorías son por peso, y entonces cuando se tiene que perder peso de alta calidad es perder el peso sin perder el músculo, porque perderían la fuerza, ¿no? Para todo lo que necesita el deportista. También hay deportes, por ejemplo, los deportes estéticos, donde se busca una pérdida de peso de alta calidad, porque lo que se quiere es perder la grasa exclusivamente y mantener toda la masa muscular, que aquí puede ser un poco menor, o menos evidente, digamos, para poder realizar pues todo, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, los hombres es muy evidente la masa muscular. Y en deportes donde la exigencia hay en relación potencia-masa, pues es muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en la halterofilia, o en el powerlifting, donde las categorías también son por peso, y entonces se necesita tener la máxima fuerza con la masa muscular idónea para no pasarse del peso en el que se está compitiendo, ¿no? En la categoría. Entonces, básicamente son estos 3 grupos de deportes donde se pueden organizar varios deportes, donde siempre se va a buscar una pérdida de peso de alta calidad. Claro, en todos los deportes, siempre cuando por cualquier causa se necesita una pérdida de peso, se busca pérdida de peso de alta calidad, pero son estos 3 grupos de deportes donde siempre
es más común que se esté buscando porque se necesitan o pesos específicos o apariencias específicas. Entonces, los autores de este estudio que les mencionaba, que ahí está abajo, de todo estudio, dentro de ese estudio describen este estudio que ellos hicieron, que se tomaron 20 deportistas, por eso N igual a 20, son 20 deportistas, y se someten a 2 semanas de restricción de energía, o sea, el 40% del total de la energía o de las kilocalorías de la dieta se restringen para ambos grupos, porque se forman 2 grupos, en estos 20, 10 consumen una bebida de ácidos grasos omega 3 2 veces al día y los otros 10 consumen un placebo. Se les da una bebida porque esto se busca que sea, que los deportistas no sepan si les tocó la bebida con omega 3 o la bebida con el placebo para comprobar. Ya les he hablado del efecto placebo y entonces a 10 sí se les da el omega 3 y los omega 3 y a 10 se les da un placebo y continúan su programa de entrenamiento habitual. A las 2 semanas, bueno, antes y después obviamente se les mide su composición corporal para ver cuánto de grasa tenían y cuánto de masa muscular tenían y se ve que no hay un cambio significativo entre ambos grupos. O sea, la pérdida de grasa o la preservación de la masa muscular no se diferenció en los 2 grupos, fue la misma y por lo tanto pues se podría concluir en este pequeño estudio que no se demostró que en las pérdidas de peso se funcionen los ácidos grasos omega 3 para preservar la masa muscular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen en el estudio? Dicen los hallazgos iniciales no apoyan la idea de que el consumo de ácidos grasos omega 3 promoverá una pérdida de peso de alta calidad durante periodos cortos de restricción energética, ¿no? Porque, bueno, en este caso fueron 2 semanas, entonces, pues dicen, pues al parecer en periodos cortos no funcionó, no seguiría, ¿no? Pues se pueden seguir haciendo investigaciones, pero por lo pronto, pues no se ve que sean de utilidad para la pérdida de peso de alta calidad en el deporte, los omega 3. Sin embargo, en el otro punto que les decía, cuando hay un desuso por lesión, la evidencia preliminar sí respalda el mantenimiento de la masa muscular, y esto es muy, muy bueno, durante el desuso muscular causado por lesiones que origina un periodo prolongado de inmovilización de la extremidad, por ejemplo, con un aparato ortopédico o cuando se usa un yeso, ¿no?, en la pierna para inmovilizar la extremidad y que no se va a estar utilizando. Siempre va a haber, los deportistas lo saben cuando han tenido una lesión, pues que al inmovilizar esa pierna o ese brazo, pues hay cierta pérdida de masa muscular por inmovilidad, ¿no? Porque ya sabemos que el tejido muscular pues solo se va a generar con el ejercicio y entonces siempre va a haber cierta pérdida de masa muscular. Entonces, pero nos dicen, la evidencia preliminar sí respalda que se mantiene, que ayuda más el consumir omega 3 cuando hay una inmovilización por desuso o por lesión, sí ayuda al mantenimiento de la masa muscular. Se requieren estudios de casos en un entorno de lesiones en la vida real con atletas de élite, no hay inmovilizaciones, realmente estudios de inmovilización en atletas de élite, deportistas de alto rendimiento, pero de todas formas, pues las primeras investigaciones nos dicen que es muy bueno, ¿no? Que sí podría servir el desuso, durante el desuso, el consumir ácidos grasos omega 3 para evitar una pérdida importante de masa muscular. Y finalmente, lo que nos van a recomendar, lo que se revisa en el estudio que les había dicho, el tercer punto es si tiene que ver los omega 3 en la recuperación muscular, ¿no? Que eran los 3 puntos. Y estudios recientes sí aportan evidencia prometedora
sobre el papel de los ácidos grasos omega 3 en la en la aceleración de la recuperación de ejercicios intensos que producen daño muscular. Ya sabemos que esto es, entre comillas, que se va a presentar, o sea, no una lesión, sino un desgaste, por decirlo de una forma más suave, que puede darse siempre cuando se están ejercitando los deportistas, ¿no? En un deporte, en entrenamientos de alta intensidad. Y entonces, nos dicen, bueno, se necesita más investigación para comprender mejor la dosis óptima, que esto es importante. O sea, sí hay, evidencia, nos dicen ellos, prometedora sobre el papel de los ácidos grasos en la recuperación durante ejercicios de alta intensidad, pero se necesita más investigaciones para comprender mejor las dosis óptimas de ácidos grasos omega 3 y o la proporción de EPA y DHA, porque esto siempre se ve que tiene que haber cierto equilibrio entre cuánto EPA se consume en relación con DHA. Saqué esa parte de aquí de la presentación porque sentí que se estaba alargando mucho. Entonces, dicen la óptima de ácidos grasos omega 3 o en la proporción para la adaptación y recuperación muscular en diferentes contextos deportivos, ¿no? Entonces, como ven, esto pues es nuevo, se sigue investigando y este, eh, pero algunos datos sí son prometedores, no en la síntesis de proteína muscular, o sea, para generar músculo ni fuerza, pero sí en los otros aspectos y que pues son muy, muy importantes en el deporte también. Entonces, para ver esto de dosis de omega 3 en el deporte, porque ya hablamos de las dosis de omega 3 en la población que decíamos, la OMS dice de 250 a 2000 miligramos al día y la Asociación Americana del Corazón nos dice de 3 gramos a la semana o 400 miligramos diarios, ¿no? Esas son las que nos recomiendan. Pero, ¿cuáles son las dosis de omega 3 en el deporte? Este artículo, igual del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, nos dice, promoviendo un nivel óptimo de ácidos grasos omega 3 en atletas, es lo que proponen, igual es un estudio del 2021, y dicen, bueno, ¿cuál es la dosis? Empezamos con que pues no se disponen de recomendaciones consistentes específicas para los atletas con relación a ácidos grasos omega 3 de la dieta o de suplementos. Si se acuerdan, también había cierta variabilidad de lo que se recomendaba para la población no deportista. Y veíamos que una recomendación es, digamos así, estricta por grupos de edad y todo como siempre se da para vitaminas, para hidratos de carbono y demás, solo era para el ALA, y para los EPA y DHA no había una recomendación específica, ¿no? Y si no hay para la población general, pues tampoco hay recomendaciones específicas para los deportistas. Pero en este artículo nos van a proponer unas. Dice, las recomendaciones para apoyar la salud de la población general pueden diferir del consumo óptimo para atletas que buscan mejorar su salud y su rendimiento, porque ya vimos que pudieran servir unas dosis, ciertas dosis para aspectos como la recuperación, que es muy importante, y que pues la población general, si no tiene entrenamientos de alta intensidad, no tiene esas necesidades y por lo tanto pudieran ser diferentes lo que necesita, las recomendaciones que necesita un deportista, así como pasa con las recomendaciones de proteína, que un deportista pues requiere más proteína que la población en general, más energía que la población en general, etcétera, y entonces igual en el caso de los omega 3, dicen pues pueden ser diferentes y no pueden no ser suficientes, ¿no? Las encuestas alimentarias, por otro lado, que esto es interesante porque lo leí en varios artículos, las encuestas alimentarias muestran que muchos atletas consumen cantidades subóptimas de ácidos grasos omega 3. Y en estas encuestas las leí tanto en artículos de diferentes lados, tanto en población general, que se ve que pueden estar consumiendo cantidades subóptimas de omega 3,
la población general como en consecuencia pues también los deportistas, ¿no? La vez pasada les mencionaba un artículo que sí había revisado en deportistas y su relación con el consumo de la dieta, veían de la dieta mediterránea, ya que es alta en mariscos y en pescado, y se veía que pues no, gran parte de los deportistas no entraban en esos requisitos y por lo tanto pues también tenían un pobre consumo de omega 3. Y bueno, en este artículo nos dice, es necesario incorporar estrategias de planeación de menús para promover un consumo frecuente de alimentos ricos en EPA y DHA, considerando las limitaciones de presupuesto, porque bueno, ya sabemos que algunos mariscos o algunos pescados, por ejemplo el salmón, pues es más caro que otras fuentes de proteínas, entonces el deportista muy probablemente no siempre va a consumir salmón en grandes cantidades o frecuentemente en su dieta, pero vamos a ver, por ejemplo, la sardina, que tiene mejor precio, no se queda atrás en omega 3, entonces podría ser una muy buena opción. El atún también tiene, etcétera, ¿no? Pero ahí pues es si ver estas limitaciones de presupuesto, también las preferencias individuales, porque hay a quienes les gusta consumir pescados, a quienes les gusta consumir mariscos y a quienes pues realmente no les agrada su sabor, ¿no? Y prefieren comer otras cosas, o puede ser también, por ejemplo, en los deportistas veganos o vegetarianos que no consumen pescados ni mariscos, son preferencias individuales, o también en las personas que son alérgicas a los mariscos, ¿no? Que es una de las alergias más frecuentes que se da de las alergias alimentarias. Entonces, en este caso, las personas que son alérgicas a los mariscos o los vegetarianos o veganos, pues deben de ver, y ahí es donde vamos a recurrir pues a los suplementos, ¿no? Las preferencias individuales y la disponibilidad de alimentos. Obviamente, por decir un ejemplo muy simple, pues no siempre hay mariscos o se recomienda consumir pescados o mariscos ciertos meses del año que están mejor y demás, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tomarse en cuenta cuando se busca preparar o recomendar menús idóneos para los deportistas que contengan suficientes ácidos grasos omega 3. Y pues vamos a ver los omega 3 en los alimentos. Como ya estuvimos hablando, hay el EPA, el DHA y el ALA. Y básicamente en los alimentos de origen animal, en los pescados y en los mariscos, si ven aquí en la columna de ALA, pues no tienen. Lo que van a tener es EPA y DHA. Es lo que van a tener en mayor cantidad y entonces pues es muy, si queremos consumir estos, pues lo ideal, como nos dice ya la Asociación Americana del Corazón, pues es comer al menos 2 veces a la semana pescado. Y vemos que hasta arriba está el salmón fresco con 1.2 gramos o 0.5 gramos de EPA y DHA, en, en ese orden, y nos da un total de 1.7 gramos de ácidos grasos omega 3. Después sigue el arenque con 1.7, o sea, igual, aunque diferente proporción de EPA y DHA que el salmón, pero lo mismo en ácidos grasos omega 3. Las sardinas, si ven, están hasta arriba, y todo esto está en 3 onzas, o sea, 85 gramos, que bueno, un filete luego son como de 90 o 100 gramos, entonces podrían tener un poquito más, ¿no? Eso como es parte de este artículo, aquí está ahí en el costado, está en onzas, pero está la transformación que hicieron ellos a gramos. Tenemos también, bueno, salmón enlatado, atún fresco, aceite de hígado de bacalao, el que no sé si sigan dándole a los niños, pero a mí me lo daban de chiquita. Aquí está una cucharadita, es 0.3 gramos y 0.5 para un total de 0.8 gramos. Y la trucha, corvina, las ostras, el atún enlatado, pues también nos aporta, de acuerdo a esta tabla, 0.3 gramos
o 300 miligramos, que si pensamos 300 miligramos, pues ya es la recomendación de la OMS del consumo al día de 250 miligramos, 300 miligramos ya es la recomendación de la OMS. Y si esto nos da el atún enlatado en agua o en la aleta amarilla 400, pues todos estos sí nos dan la recomendación de la OMS o los 400 miligramos, que era lo del, la Asociación Americana del Corazón. Vemos que para la salud sí es muy fácil consumir todas las cantidades que nos están dando, ¿no? Que es 250 como mínimo. Entonces, al consumir cualquiera de estos sin ningún problema, tenemos, esto está en gramos, pero decimos 250 miligramos, o sea, serían 400 miligramos. Y hasta los ostiones nos dan 200 miligramos, que ya consumiendo otras cosas, pues fácilmente se llegarían a los 250 miligramos diarios. Sí, en esta siguiente ya tenemos alga marina kelp, que también se vende bastante, que al igual que el camarón, la langosta o la espirulina de la que hablábamos la vez pasada y que les decía que pues otras de sus propiedades encontrábamos que nos daban omega 3, era omega 3 y omega 6, pues en este caso aquí tenemos sus valores, ¿no? Que nos dan un total, tampoco tienen ala, pero ALA, pero nos dan igual 200 gramos, 200 miligramos, 200 miligramos, 200 miligramos. Entonces, pues fácilmente pueden, poniendo otras cosas, se puede llegar a los 250 miligramos que nos recomienda la OMS. Para un consumo diario es muy fácil lograrlo si se comen estos alimentos. Si no se comen estos alimentos, pues ya está difícil. O la Sociedad Americana del Corazón, que decía, bueno, pueden ser 3 gramos a la semana, ¿no? Entonces, un día se comen, en este caso se puede intentar llegar, por eso decía, con 2 veces a la semana que se coma pescado, pues ya se llegan a los 3 gramos a la semana. El cangrejo también ahí nos aporta ya menos, no sé qué es el maimai. La tilapia, la leche con omega 3. La leche trae también en forma natural ácidos grasos omega 3, pero hay leches a las que se les adiciona una mayor cantidad y entonces ya ahí pues es pobre, ya son 50 miligramos nada más. La mantequilla de maní con omega 3 ya son 50 miligramos nada más, pues realmente estos son poquitos. Y aquí vemos sobre todo de origen vegetal, y que no tienen EPA ni DHA, hablando de omega 3, pero nos aportan ALA, ¿sí? Que ya sabemos que se puede transformar a los otros en pequeñas cantidades, pero puede servir. Y vean las semillas de chía que tanto se promueven, 28 gramos, o sea, una onza, es que es una cantidad pequeñita, pues nos da 5 gramos o 5,000 miligramos de ALA. Si vemos los totales de omega 3, pues con esta cantidad de semillas de chía tenemos para toda la semana. Nueces, 28 miligramos, perdón, 28 gramos de nueces, igual nos da 2,6 gramos o 2,600 miligramos. Semillas de linaza, que también se venden mucho promoviéndose, se promueven como que aportan omega 3 y nos aportan ALA, y son 2,4 gramos o 2,400 miligramos. Entonces son buenas fuentes y ahorita que hablemos del deportista, que ya necesitamos cantidades importantes, pues estos se me hacen muy interesantes, como estos primeros que mencioné, como fuentes importantes de omega 3 para el deportista, ¿sí? Porque nos dan realmente dosis altas en cantidades comestibles. Los huevos con omega 3, que ya hemos platicado de ellos dentro cuando hablamos de alimentos funcionales, que ahí sí se promueve el omega 3 dándoles más específicamente los omega 3 a las gallinas para que esté dentro del huevo. Y pues 5 o 500 miligramos, aceite de cánola, margarina con omega 3, aguacate, bueno, el aguacate nos da 200 miligramos, el aceite de olivo, 100 miligramos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues nos sirve para ir viendo cómo ir construyendo los menús
para el deportista. Y dado que los números en la dieta realmente, algunos ya vimos que no todos alcanzan cantidades grandes, pues tenemos los suplementos. Y para evaluar cuánto es lo que debe de consumir un deportista, puede hacerse con el índice de omega 3 en sangre, que es una prueba sanguínea, para ver cuánto omega 3 tiene el deportista, o una evaluación dietética, que siempre cuando doy clases les digo la encuesta dietética, la encuesta alimentaria es muy importante para ver realmente qué está consumiendo el deportista, y en este caso sería orientarla a cuál es el consumo que tiene el deportista de omega 3, ¿no? De los alimentos que ya vimos. Y entonces en este artículo del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade nos dividen a los deportistas ya después en 3 grupos de riesgo bajo, que son los que tienen un índice en sangre de omega 3 que sea mayor o igual a 8%, o un consumo promedio de EPA y DHA de 1 gramo. ¿Sí? Entonces esos tienen un riesgo bajo de tener un problema con omega 3, riesgo moderado, ya cuando el índice de omega 3 en sangre es menor al 8% o un consumo promedio diario es menor a 1 gramo. Y de riesgo alto son los que tienen un índice en sangre de omega 3 menor o igual a 4%, y el consumo es menor a 0.5 gramos, o que no coman pescado por ser veganos o vegetarianos, tienen un riesgo alto. Entonces ahí es donde se va a tener que ir más a los suplementos. Y también ellos consideran de riesgo alto los deportes de colisión, donde hay historias de conmoción, inmovilización de alguna extremidad, bueno, cuando hay una lesión, enfermedades frecuentes y pobre recuperación y dolor crónico. Cuando presenta todo esto, obviamente esto es valorado por el médico del deporte, no por el deportista, sino por el médico del deporte. Va a estar valorando esto y entonces va a clasificarlo en un riesgo alto. Y pues la recomendación a un consumo promedio del grupo de bajo riesgo, se recomienda un consumo consistente en múltiples comidas ricas en omega 3 y o considerar de 0.5 a 1 gramo de EPA y DHA diariamente en suplementos. En el caso intermedio, en el grupo intermedio sería igual, fuentes de omega 3 en la dieta, incorporar más, y ya se puede subir hasta 2 gramos en la suplementación. Y en el caso de riesgo alto, otra vez la dieta, obviamente, pero sube la recomendación de suplementación posiblemente hasta 3 gramos. Entonces, que es más de lo que recomienda la OMS, que son 2 gramos, pero en este caso nos dicen más de 3 gramos. Y o ya una dosis estandarizada, si no queremos ver así los grupos, pues va a ser en forma muy sencilla y muy rápida. Decir, un deportista se recomienda que la dosis sea de 1 a 3 gramos de EPA y de DHA, que yo les digo, bueno, podría ser solo 1 gramo de suplementación para seguir con las recomendaciones que nos da la OMS, y la dieta, ¿no? Incrementar todo lo demás con la dieta, que ya vimos que sí se puede incrementar si se come pescado. Ya en este caso, quienes no comen pescados o mariscos, pues sí tendrían que recurrir más a la suplementación si son deportistas de alto rendimiento. Las dosis estandarizadas podrían ser necesarias, unas dosis más altas, porque como todo esto se está estudiando todavía, para atletas con masa corporal más elevada durante periodos de entrenamiento intenso, ¿no? Como todo, según el peso, pues pudieran necesitar dosis más altas. Los suplementos varían de fuente, forma y dosis, pero en este estudio lo que nos van a recomendar son 2. Dada la evidencia disponible hasta ahora, se recomiendan como mejores opciones los suplementos que digan concentrado de aceite de pescado, no los que son solo aceite de pescado. Vimos ahí un ejemplo nada más de aceite de pescado, si recuerdan que les dije que yo lo consumía en cucharadas, pero hay unos que son concentrados y se ha visto que los que están concentrados tienen mayores cantidad de EPA y de DHA, y entonces es los que más recomiendan en este artículo, los que dicen concentrado de aceite de pescado, o encontraron también que los de aceite de alga
También tienen muy buenas dosis de igual de EPA y de DHA. Entonces son básicamente los que ellos recomiendan, los que son concentrados de aceite de pescado o de aceite de alga. Entonces, ya para finalizar, aunque se sabe que los ácidos grasos omega 3 influyen en la salud y el rendimiento de los atletas, falta todavía mucho por aprender. Los profesionales del deporte, en las ciencias aplicadas al deporte, deben mantenerse al día con la investigación y las recomendaciones específicas para los deportistas. Y pues llegamos al final. Muchas gracias. Espero que les haya sido de interés. Ahí les dejo los artículos por si quieren revisarlos más ampliamente. Son muy interesantes. Y ahí también vienen todas esas tablas que les presenté hoy. Pues hasta la próxima semana. Agradezco a la producción que siempre nos apoya en estas presentaciones.